Muy buenos días a todos. El día de hoy les estaré explicando cómo funciona en términos generales la capa de red del modelo TCP/IP. Así que si te interesa, quédate y vamos a darle. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestro proceso de encapsulación y desencapsulación. En este caso, nuestro proceso de encapsulación, como vemos, nos vamos a enfocar en la capa de red que está señalada en color azul. Y lo que va a pasar es que una vez pasemos de la capa cuarto, la capa de transporte, a la capa de red nos va a agregar un encabezado que nos va a permitir identificar a un paquete. En este caso, el paquete va a ser la PO o la unidad de datos de protocolo de, bueno, esta capa de red. En el proceso de desencapsulación vamos a ver que se va a pasar este paquete como tal a la capa de transporte, que en este caso su PO es segmento. Y lo que va a pasar es que en el campo de la trama, por ejemplo, vamos a empezar a identificar que en el campo tipo, si recuerdan, va a aparecer como tal en número hexadecimal 0 por 800, si queremos ser un poquito más específicos, que identifica que el protocolo del siguiente nivel de la capa de red en este caso va a ser el protocolo IP. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de esta capa? Bueno, vamos a mirarlas una a una. Principalmente se tiene que ser utilizada para proporcionar la comunicación entre las redes. En este caso, pues evidentemente se habla de un segmento de red o un nivel de red y de diferentes dispositivos que se empiezan a utilizar a este nivel, como vienen siendo los routers, que más adelante entraré a detalle. La segunda funcionalidad vendrían siendo que transporta los datos desde el host que los origina hasta el host que los usa, ya que pues se trata de un nivel de la capa de red. En este caso nos va a permitir ir de extremo a extremo. La tercera funcionalidad es que enruta los mensajes y determina si sus destinos corresponden a la capa 4, la capa de transporte o la capa 2, que es la capa de enlace de datos. Y finalmente nos va a permitir realizar la fragmentación de paquetes en dado caso de que sea necesario. Por ejemplo, si tenemos un paquete que tiene un tamaño muy grande y la capa de enlace de datos está restringida a un tamaño, por ejemplo, de Ethernet, entonces lo que va a hacer es que va a tomar el paquete y lo va a fragmentar en diversas tramas que van a permitir que sean aceptadas a nivel de la capa de enlace de datos. Pasando un poquito con lo que viene siendo el encabezado IP, que es lo que nos va a agregar como tal la capa de red a nuestra como tal unidad de datos y la va a convertir en un paquete, es básicamente estas 6 líneas que vemos acá. Pero no se preocupen, ya las miraremos a detalle a través de las diapositivas. Entonces vamos a iniciar con la línea número 1. La línea número 1 está compuesta por primero versión, que básicamente este campo nos permite identificar si se trata del protocolo IPv4 o IPv6, que es el que está surgiendo actualmente. La longitud de la cabecera básicamente corresponde a 20 bytes, que es como tal lo que suele ser, lo que es común que se espere, o si nos devolvemos un segundito, es posible que sean más de 20 bytes si se tiene configurado alguna clase de opción adicional en esta parte de opciones IP que vemos en la parte inferior. El campo S simplemente es un campo que nos permite identificar algún tipo de servicio de calidad de servicio, de la redundancia, de QoS. Y la longitud total va a ser la longitud de la cabecera, o estos 20 bytes, más la de los datos, que suele ser usualmente 1476 bytes para que sea entendida por la capa de enlace de datos. Para nuestra línea número 2 tenemos el campo de identificación, que básicamente es un campo que nos permite determinar cuál es el fragmento que se está llevando, pues que se está transportando para términos de su ensamblaje una vez llegue al destino final. En el campo de banderas ubicamos 3 bits, que como tal el primer bit es un bit que está reservado. El segundo bit tiene el nombre de DF o Don't Fragment, que básicamente es que no se fragmente como tal el paquete, que esta es una opcionalidad que se puede usar. Y el tercer bit es MF, que significa More Fragment o más fragmentos, que básicamente nos permite determinar si vienen o no vienen más fragmentos. Finalmente, el fragmento offset es un valor, un número que nos permite también llevar a cabo el orden de los fragmentos a medida que se van pasando a través de cada uno de los equipos. Para nuestra tercera línea tenemos inicialmente el tiempo de vida, que corresponde básicamente a un conteo que nos permite identificar o evitar, diciéndolo de otro modo, los loops o bueno, los envíos constantes de mensajes que básicamente no llegan a ningún lado y solo van a saturar la red. En este caso, este tiempo de vida tiene un valor máximo de 255 o 8 bits, tiene este campo básicamente, y se determina que cada paso va a ser un decremento. El paso significa simplemente pasar de un router a otro. Cuando suceda esta acción, se va a decrementar en una unidad este TTL.
El protocolo ya viene siendo como tal un campo que se utiliza, por ejemplo, cuando estamos haciendo el proceso de desencapsulación y le queremos decir a la capa de transporte qué tipo de protocolo se espera que utilice, como puede ser 0x06, que es para TCP, o 0x17 para UDP. Finalmente tenemos una suma de verificación del encabezado, que es más conocida como checksum, y bueno, es un campo que utiliza como tal la capa de red para verificar si el encabezado viene o no viene con errores. Entonces, en cada salto del paso de router a router se va a identificar si este checksum es correcto o no lo es. Finalmente, en nuestra como tal cuarta y quinta línea, se recuerdan, se tratan de dos direcciones IP. Entonces acá es importante que entendamos qué es una dirección IP. Una dirección IP básicamente es como una cédula o un identificador para cada uno de los equipos que se conecten a una red. Entonces básicamente si se conecta un computador, un celular, lo que sea, eso va a tener una dirección IP. En este caso, pues la dirección IP se comporta o se compone de una parte asociada a la red y una parte asociada al host. Y básicamente tiene cuatro campos. En este caso, pues si vemos la IP host en formato decimal, que es la primera que ilustro, tiene que el primer campo es 192, el segundo es 168, el tercero es 0 y el cuarto es 1. Y cada uno de estos campos, si lo vemos ahora del lado de formato binario, corresponde a 8 bits. Y pues esta vendría siendo su traducción en binario. Ahora pues es importante que entendamos también que así como los hosts o los computadores o bueno, los celulares tienen una IP, la misma red también va a ser identificada a través de una dirección IP. En este caso, la forma de identificar cuál vendría siendo la dirección IP para este host es a través de su máscara de red. En este caso, pues vemos que la máscara de red simplemente corresponde a 255, 255, 255.0. Si hacemos una operación entre la máscara de red y la IP host en decimal, en este caso una operación AND o de multiplicación, nos va a dar por resultado la IP de red, que en este caso corresponde a 192.168.0.0. Si no entienden muy bien estos conceptos, no se preocupen, más adelante estaré sacando un nuevo video explicando cómo se realizaría el proceso de direccionamiento BLSM por, bueno, básicamente una subred variable, y aquí explico más a detalle cómo son estos términos de direcciones IPs. Finalmente tenemos una IP de broadcast, que es la última IP como tal de nuestro segmento de red, y nos permite agrupar básicamente a todas las IPs que se encuentran en nuestra red, si queremos, por ejemplo, enviarles un mensaje a todos. Ahora veremos acá cuáles son las clases de direcciones IP. En este caso, pues también, como les mencionaba anteriormente, pueden haber unas clases de cédulas. Acá van a haber unas clases de direcciones IP. En este caso tenemos cuatro clases, iniciando con clase A, que corresponde a un rango entre la 1.0.0.0 y la 126.255.255.255. Para estas direcciones IP tenemos un porcentaje de bits de 8 bits asociados a nuestra parte de red, y a los hosts un porcentaje de 24 bits que tendrán para realizar la asignación de hosts. Acá ahora quiero que entiendan lo siguiente. Básicamente tenemos direcciones IP privadas y direcciones IP públicas. Una dirección IP pública es única en el mundo y básicamente nos permite identificarnos a nivel global en cada uno de los servidores o servicios o accesos de Internet que vayamos a utilizar. Sin embargo, si estamos, por ejemplo, en nuestro hogar, vamos a utilizar direcciones IP privadas, lo que significa que el rango de direcciones IP privadas que yo tengo en mi hogar puede ser el mismo rango de dirección IP privada que ustedes tienen en su hogar. En este caso tenemos para las direcciones IP privadas justamente tres tipos de clases igualmente. Usualmente estas clases C son las que más se encuentran en los hogares y básicamente la forma de comunicarnos con Internet es a través de un protocolo que se llama NAT, que más adelante lo estaremos viendo también en el canal, que es Network Address Translation o traducción de direcciones de red. Entonces, esto para que lo vayan teniendo en cuenta y lo vayamos asociando en futuros videos. Y acá también menciono finalmente algunas direcciones especiales, como vienen siendo las direcciones de diagnóstico, que son las 127.0.0 hasta la 255. Y acá, por ejemplo, vemos la dirección del link local o el enlace local, que suele ser identificada para algunos tipos de diagnósticos. La 000, que básicamente es una dirección IP que identifica cualquier dispositivo. Y la broadcast, que vendría siendo una dirección de difusión para cualquier subred en todo el mundo. Ahora vamos a ver en un ejemplo real cómo vendría siendo el comportamiento, por ejemplo, de envío de un paquete de un lado a otro. Entonces, en este caso vemos que se tiene una dirección origen 192.168.2.2
y una dirección de destino 192.168.3.2 con máscara 24. Este /24 básicamente nos permite, como les acabo de mencionar, identificar que la máscara es 24 bits o 255, 255, 255, 0. En este caso, pues la dirección de fuente va a estar asociada a nuestro PCB, que vemos en la parte inferior, y la dirección de destino va a ser asociada a nuestro PCC, que es la dirección, bueno, la 3.2 en este caso. Y lo que va a suceder acá es que, bueno, cuando llegue como tal el mensaje a través de nuestro PCB, va a llegar a este equipo, que este equipo es el que conocemos como router, este como tal es su símbolo. Y básicamente el router se encarga como tal de realizar el enrutamiento entre redes, como bueno, su nombre nos podrá indicar. En este caso, este router tiene diversas interfaces y cada interfaz va a estar conectada a un equipo, a un PC, por ejemplo. Y en esa interfaz tiene que estar configurada una IP que sea del mismo segmento de red que la del equipo final, en este caso la 2.1. En este punto el equipo router determina que no se dirige el mensaje ni al PCA ni al PCD, por lo que en sus tablas de enrutamiento, que es una cosa que veremos más adelante, determina que este equipo o que este paquete, perdón, va hacia PCC y le entrega correctamente su mensaje. Eso ha sido todo por hoy, muchachos, muchas gracias. Recuerden estar pendientes siempre del canal, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que estén siempre al tanto de los videos que voy sacando día a día. Estas fueron las referencias que utilizamos para esta exposición y muchas gracias a todos.